Continuamos ahora con el segmento de 3 presentaciones. La primera lleva por título Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola desde la perspectiva del África Negra, una iniciación mistagógica. Será presentada en español, castellano, por Malulu Locke, jesuita, doctor en teología espiritual, especialista en espiritualidad ignaciana, actualmente director del Centro Espiritual Manresa en el barrio de Kimwenza, Kinshasa, en la República Democrática del Congo, y también director de la revista Telema de Teología y Creatividad Pastoral en África. Autor de numerosas publicaciones de teología, espiritualidad y de actualidad religiosa. Su último libro publicado es Ignacio de Loyola y las obras de misericordia. Doy la palabra a Malulu Locke. Gracias a Sandra y gracias a los organizadores de este simposio. De antemano, gracias a vosotros también por el escucho. Me pidieron a compartir mis intuiciones sobre los ejercicios en perspectiva africana y voy a leer el resultado de mi investigación, leer hasta donde Sandra me dirá que se acabó, porque tenemos el texto. Entonces yo voy a leer simplemente y quizás que voy a terminar prima del tiempo, porque tengo 9 páginas con interlínea simple y aquí 16 porque he puesto interlínea 2 para leer fácilmente. Podemos leer lo que dijo un jesuita congolés, Padre Bokadimpa Silondi. Durante 30 años Jesús se inició en la vida judía antes de convertirse en el maestro de la iniciación que conocemos, totalmente equipado para reformar con conocimiento las tradiciones cuyos entresijos dominaba. Hablaba con autoridad porque sabía de qué hablaba. Nuestra contribución pretende abordar la perenne actualidad de la mística ignaciana, en concreto de los ejercicios espirituales, el alma de la espiritualidad ignaciana, leyéndolos en el contexto del continente negro. El problema es saber utilizar adecuadamente el instrumento ignaciano para que dé frutos abundantes y eficaces en África. Formulándolo de otra manera, con preguntas. ¿Cómo podemos adaptar los ejercicios de Santo Ignacio para África? ¿Con qué clave cultural africana podemos abordarlos para hacerlos más relevantes para el hombre y la mujer que viven en el contexto africano? La iniciación mistagógica servirá de telón de fondo para nuestra presente reflexión. Se trata de leer la experiencia espiritual que los ejercicios producen en paralelo con el rito de iniciación tradicional africana, con el objetivo, en primer lugar, de hacer más elocuente y pertinente dicha experiencia y, en segundo lugar, de proponer un nuevo lenguaje adaptado para que esta iniciación espiritual mistagógica sea eficaz. Es decir, una transformación de la persona y la transformación de la realidad social. En efecto, como sabemos, el método ignaciano nos invita a respetar a cada persona con su propia cultura, sus propias riquezas y las tradiciones que le han ayudado a ser lo que es. Como pedagogía de la búsqueda y del discernimiento, también nos enseña a descubrir la voluntad y los caminos de Dios, donde Él llama a cada uno con su pasado
en el corazón mismo de su vida, en el pueblo que es el suyo. Nuestra reflexión constará de 3 partes. Una aproximación a la iniciación tradicional africana para captar su inteligencia y la readunación de la experiencia de los ejercicios a la luz de la iniciación para sacarla provecho. Unas propuestas de lenguaje apropiado para el proceso iniciático mistagógico de los ejercicios en el África actual. Por lo tanto, mi pretensión es sencilla: animar a los que dan los ejercicios a conocer mejor los que lo hacen, su historia, sus imágenes motivadoras, su cultura. Además, me gustaría mostrar que ciertos elementos de la cultura negra africana pueden integrarse como una adaptación para ayudar a las personas a experimentar los ejercicios. Una aclaración metodológica. Antes de avanzar en esta reflexión, se hace necesaria una aclaración metodológica. Hay que señalar que no vamos a explicar la dinámica de los ejercicios. Suponemos que los participantes aquí, en este simposio, están muy familiarizados con ellos. Vamos a exponer la iniciación tradicional a donde uno puede coger elementos para ayudar a exponer bien los ejercicios. Además, algunos podrían preguntarse de qué iniciación tradicional africana estamos hablando en este trabajo. De hecho, África es plural y sus culturas tan variadas como diversas. Respetando esta inmensa África, nos adherimos a la tesis de Jacques Maquet, según la cual existen elementos transversales de las culturas negroafricanas que constituyen un denominador común y que permiten hablar de cultura africana en singular o africanidad. Por lo tanto, considerando esto a priori, nos contentemos con la iniciación tradicional africana de los Kikuyu de Kenia, los Dai y los Muru de Chad, los Emba y los Babembe de la República Democrática de Congo. Hemos considerado las coincidencias y la estructura casi idéntica de la iniciación entre estos pueblos de África Negra. Primer punto. Una aproximación a la iniciación tradicional africana para comprenderla. El sentido de la iniciación tradicional en África. En contacto con otras culturas y la modernidad occidental, África ha perdido muchos elementos de su cultura y otros se han devaluado en la práctica, incluida la iniciación tradicional. A pesar de este estado de cosas, la iniciación tradicional africana puede muy bien relacionarse con la iniciación mistagógica cristiana que ofrecen los ejercicios espirituales de San Ignacio. La iniciación tradicional africana puede entonces ayudar a los africanos que se han hecho cristianos a hacer la experiencia espiritual de los ejercicios para vivir mejor su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino entre nosotros. Para identificar fácilmente estos elementos de la iniciación africana que pueden iluminar y ayudar a la práctica de los ejercicios a la manera africana, es importante comprender el propio significado y alcance de esta práctica cultural negroafricana. En la sociedad tradicional africana hay diversos ritos. Hay, por ejemplo, los que marcan el nacimiento, la imposición del nombre, el matrimonio, la reconciliación, la siembra, la cosecha, los funerales. ¿Qué es la iniciación tradicional africana? ¿Cuál es su verdadero sentido?
La iniciación es el rito de paso de la juventud a la edad adulta, durante el cual el joven o la joven son educados en la identidad de su propia tierra y cultura, con los conocimientos, los valores, la forma de vivir y la manera de ser de su pueblo. Introduce al iniciado en una forma de entender el mundo y de comportarse en él. Es una búsqueda comunitaria del trascendente. Robert Jolin la define en estos términos. Cito: la iniciación consiste en una serie de operaciones realizadas en un conjunto, el universo en el que se desarrolla una sociedad y es destinada a transformarla. La transformación afecta esencialmente a una parte del conjunto, los iniciados. Fin de la cita. A través de la iniciación, los jóvenes aprenden a resolver los problemas y conflictos de su edad. Adquiere una cierta armonía que le prepara para las responsabilidades adultas y convierte en un miembro de pleno derecho a su sociedad. Penetra en la totalidad de las actividades humanas vitales, la pesca, la caza, la cultura, la vida cotidiana, así como en los grandes momentos de la vida comunitaria, en los secretos de la convivencia con la naturaleza, poderes telúricos y luminosos, etc. Digamos pues que la iniciación tradicional africana es un verdadero tiempo de formación, de aprendizaje a través de la prueba de la muerte y de la resurrección. También es una introducción a los secretos de la cultura, a la sabiduría de la vida del pueblo al que se pertenece. En definitiva, es una verdadera mistagogía, una iniciación a los misterios de la vida participativa, con sus ramificaciones desde la naturaleza, los seres visibles e invisibles, hasta Dios, el ser supremo. Estructura esencial de la iniciación tradicional africana. Después de haber repasado los detalles de las diferentes ceremonias tradicionales de iniciación en África, nos quedamos con 4 puntos importantes que constituyen, en nuestra opinión, la estructura fundamental de este rito. Elección del lugar de iniciación. La iniciación no se hace en cualquier lugar. Requiere una preparación de gran alcance en cuanto a las elecciones que hay que hacer. La primera de las cuales es la elección del lugar. Esto significa el árbol, el bosque, el río iniciático. Entre los Babembe de la República Democrática del Congo, por ejemplo, el lugar de la iniciación se llama Lokole. Entre los Kikuyu, así como los Dai, es en el campo de iniciación donde tiene lugar la experiencia. Determinar la duración y la estancia de la iniciación. Para la eficacia de la iniciación y de sus prácticas y enseñanzas, y de acuerdo con las tradiciones y costumbres, se determinan el tiempo, la duración de la iniciación y la temporada adecuada. Entre los Babembe dura 5 meses. Y tiene lugar durante la estación seca para evitar los inconvenientes de la lluvia y otras inclemencias del tiempo. Entre los Dey de Chad, el lugar, la fecha y la duración de este acontecimiento que se asemeja a la muerte por su carácter sorprendente, está desconocidos por los candidatos a la iniciación. La selección de los iniciados y elección del maestro de iniciación. Normalmente hay un colegio de iniciadores que proceden de los diferentes clanes. Sin embargo, dependiendo de la ronda, cada clan presenta un iniciador principal, que será el maestro de iniciación. Este último debe ser un hombre casado, de buenas costumbres, capaz de educar a los jóvenes.
Mostrará dominio de la historia de la tribu, de la tradición y de la sabiduría popular. Además de esta designación del maestro, hay que seleccionar a los alumnos, es decir, a los jóvenes aptos o al menos juzgados como aptos para la iniciación. Los criterios para esta selección varían según la costumbre. Por ejemplo, entre los babembe, un joven capaz de llevar a la aldea los frutos de su casa o de su pesca o incluso de sus campos es elegible para la experiencia, es decir, una persona valiente, fuerte y resistente. Lo importante es recordar que la experiencia no está abierta automáticamente a todo el mundo y que hay que dar pruebas de que se sacará provecho. Contenido de la iniciación. La iniciación tiene todo un programa preestablecido e incluye ritos, enseñanzas, pruebas y prácticas diversas destinadas a la formación humana, a la formación afectiva y moral de los jóvenes que van a ser adultos en la sociedad. Se presta la debida atención al conocimiento de la historia de la tribu, la tradición ancestral, las costumbres, el lenguaje de la sabiduría, proverbios, mitos, canciones. Además de estas materias bien distribuidas, el iniciado también se entrena a la resistencia física, el secreto y la discreción. Segundo punto, revisar, explicar o dar ejercicios espirituales de Santo Ignacio a la luz de la iniciación para aprovecharla. Los ejercicios de Santo Ignacio son un rito mistagógico porque la experiencia conduce a la profundidad, profundizar en el misterio de Dios. Por eso, la experiencia será más accesible para los africanos si la realizan a la manera de una iniciación africana tradicional, que también es una iniciación mistagógica. Al menos, si podemos tomar algo de esta cultura para ayudar a provocar la experiencia espiritual con los ejercicios. No vamos a recorrer todos los elementos, sino a dar ejemplos de cosas que pueden ayudar. Entiéndase bien nuestra intención en estas líneas como un intento de nuevas posibilidades de enriquecer la práctica de los ejercicios a través del contacto con la africanidad y sus culturas. Algunas opciones preliminares para la experiencia. Mucho antes de que comience la experiencia misma, el maestro Ignacio determina los actores y el destino de la empresa espiritual que propone. Por lo tanto, es necesario seleccionar al maestro de iniciación, el que da los ejercicios, el que explica a otro el modo que debe seguir y el orden que debe seguir. Si hay un maestro humano que inicia al otro en los misterios, en el misterio, este es solo auxiliar al maestro interior. En otras palabras, según una determinada perspectiva de la cristología negroafricana, el maestro de la iniciación por excelencia es Jesucristo. Durante la experiencia de los ejercicios, el que inicia está en contacto permanente con los recitantes, a los que San Ignacio llama el que hace. Por lo tanto, hay que hacer también una elección de iniciados o candidatos a los ejercicios, a la iniciación. El que recibe, el sujeto. En el caso de Ignacio, tenía que ser un creyente, un hombre con ganas y determinación, con otras capacidades físico-naturales propicias para asumir esa experiencia espiritual. En otras palabras, la experiencia mistagógica de los ejercicios, pensamos aquí en los 30 días, exigen que el candidato sea seleccionado de acuerdo con sus capacidades físicas, psíquicas, espirituales e intelectuales, de modo que no se haga llevar a una pesada carga a quien tiene pocas fuerzas. Una vez identificados los candidatos,
los sujetos a la experiencia iniciática, hay que encontrar un lugar ideal. ¿Cómo se hace en la preparación mistagógica africana a la iniciación? Los mismos ejercicios inicianos surgen algunos criterios para esta elección. En general, se beneficiará mucho más si se separa de todos sus amigos y conocidos y todas las preocupaciones terrenales, por ejemplo, dejando la casa en la que vivía y tomando otra casa o habitación para vivir lo más lejos posible de ella. Contenido, lógica interna de la iniciación. Comencemos por el principio y fundamento de los ejercicios. Esta pieza inicial conduce al ejercitante a la iniciación en el centro dinámico de las relaciones vitales con Dios, consigo mismo y con la comunidad cósmica. Desde el centro puede ser conducido a la purificación de su pasado para asumirlo bajo la misericordia de Cristo, a fin de vivir el presente y determinarse por un futuro tras las huellas de Jesucristo. Con la clave de la iniciación, el principio de fundamento pone al ejercitante en contacto con la realidad ecológica, porque con la naturaleza uno alaba a Dios, con los árboles, el bosque, el río, etc. De hecho, aunque Ignacio destinó su libreto al que da los ejercicios espirituales, este no olvidará su papel de transparencia para dejar al candidato en contacto inmediato con el verdadero maestro. Esta purificación y asunción del propio pasado por parte del ejercitante tiene lugar principalmente durante la primera semana de los ejercicios. En el caso de África, esta etapa ayudaría a entender bien los obstáculos para el desarrollo, la transformación personal y la transformación de la realidad social. A partir de ahí, toda la segunda y la tercera, toda la segunda e incluso la tercera y la cuarta semana están orientadas al conocimiento, la imitación y la secuela Christi. Jesús es el modelo y de su vida podemos sacar valores para la vida presente, para ser conducidos al Padre, para cambiar de vida personal y social, para salvar su alma, como dirá Ignacio. Con la clave iniciática uno puede entrar bien en la contemplación de Cristo como el jefe, el rey eterno que quiere a todos y se compromete para salvar a todos. Jesús como el ancestro, el protoancestro, el que fundó las tradiciones y los valores que se transmiten de generación en generación en la iniciación africana. La vida, la solidaridad, el respeto de los mayores, el esfuerzo en lucha por la vida. Pero él es el protoancestro especial. Jesús es más que un hombre debido a su doble naturaleza, y así se convierte en el modelo de la vida moral negroafricana. Se dice que la última contemplación de los ejercicios ignacianos es para alcanzar el amor, puesto que el amor ha estado presente en toda la historia de la salvación y se puso de manifiesto en los misterios de la propia vida de Jesús. El amor, que es el nombre de Dios, se convierte en la antorcha que el iniciado llevará consigo como síntesis de todos los valores que pueden ofrecer una iniciación. Es decir, el iniciado cristiano africano será un hombre o mujer de amor en la gran sociedad humana, y de su amor verdadero y concreto fluirán los demás valores y virtudes con las que se puede transformar a la realidad social. Último punto, tercer punto. Ya. Una propuesta de lenguaje, de lenguaje apropiado para el proceso iniciático místico de los ejercicios en África.
La hipótesis de nuestra investigación fue que la iniciación tradicional africana recuerda, llama y podría facilitar la iniciación mitológica que los ejercicios que se pueden detectar en los ejercicios espirituales de Saint Ignacio. De acuerdo con esta propuesta, aunque cada viaje iniciático tiene su propio lenguaje, el lenguaje que Ignacio utiliza ha sido adecuado y relevante para los cristianos de otras tierras, culturas y épocas. Las circunstancias a las que la espiritualidad ignaciana presta gran atención requieren, en nuestra opinión, que en el contacto con África y su cultura, el lenguaje y los símbolos se adapten y sean relevantes para facilitar la iniciación, la experiencia espiritual para los africanos. Ciertamente el texto ignaciano tiene una dinámica y un estilo propio que hay que respetar para que el método, el contenido sea verdaderamente ignaciano. Sin embargo, pensamos que ciertas imágenes, ciertas expresiones, incluso la forma de ciertos ejercicios merecen ser adaptados por su relevancia y por el gran fruto que se espera de los ejercicios en África. Por ejemplo, voy a presentar sobre esto. La parábola que Ignacio coloca al principio de la meditación de la llamada del rey temporal encontrará sin duda resistencia en un contexto en el que es difícil encontrar un presidente o una personalidad cuyas acciones sociales o morales inspiren confianza. Para que pueda desempeñarse su función de preparación para la segunda parte de la meditación, sería necesario tomar prestadas otras imágenes del mismo contexto africano tradicional o actual. Un ejemplo típico de una parábola negro-africana que podría ayudarnos a contemplar la vida de Cristo Rey Eterno sería una invitación del rey tradicional llamado Kianfu entre los Yaka de Kwango, República Democrática del Congo. Los testimonios en nuestro poder dicen que hasta hoy este rey tradicional tiene un poder muy grande que moviliza más que cualquier autoridad estatal. De hecho, si el Kianfu da una orden a toda la población obedece por respeto, miedo a las represalias o a las consecuencias místicas. Además, si una persona perseguida entra en la parcela del gran jefe Kianfu, no puede ser perseguida e expulsada sin la aprobación del jefe. Su parcela es, por tanto, un dominio extraterritorial. Esta es una historia que puede asimilar y ayudar al ejercitante africana negra, al menos a los de esta cultura o a los cercanos de esta cultura. Quizás que voy a la conclusión. Conclusión. En este estudio, nuestro deseo fue, en el primer lugar, conocer la relevancia de los ejercicios espirituales de Saint Ignacio como un medio eficaz para ayudar a las almas a tener una experiencia espiritual profunda que pueda motivar a transformar la realidad social. Nuestro esfuerzo consistió entonces a establecer un paralelismo entre este instrumento ignaciano y la iniciación tradicional africana. Este segundo enfoque nos ha permitido demostrar que tal acercamiento entre este elemento de la cultura negro-africana y este núcleo de la espiritualidad ignaciana redobla la eficacia de esta última. Y por otra parte, le ofrece todas las posibilidades de facilitar la experiencia espiritual de la que también es portadora en África. ¿Por qué el paradigma de la iniciación tradicional? ¿Por qué esta paradigma? Es porque esta valoriza la identidad personal y relacional, anima a admirar los valores de la propia cultura que pueden encontrar el evangelio, asumir la historia personal y común de tal modo como es, sin caer en la desesperanza, encontrar imágenes motivadoras para abrazar el presente y comprometerse a construir un futuro mejor por todos.
quiera Dios que la intuición de la mística ignaciana respecto a las circunstancias de tiempo, personas, culturas y lugares sea siempre honorada para mayor gloria de Dios. Gracias.